Antes que Annabelle causara toda la histeria que causó su estreno en cines, había gente desmayada con ataques de pánico y ansiedad en plenas salas, incluso antes del Conjuro, donde salió Annabelle y Valaka, mucho antes de El Aro, que también fue un fenómeno del terror. Existió una película que nació de las ganas de dos jóvenes estudiantes de cinematografía con un presupuesto minúsculo, con un guión escueto, pero que se convirtió en todo un fenómeno mundial y llegó a ser considerada la mejor película de terror, que además era independiente, es decir, que era financiada por los propios medios de sus directores. Fue la mejor película de terror que no se había hecho en mucho tiempo. ¿Quieres saber de qué película estoy hablando? Hola, ¿qué tal, gente mística de YouTube? Yo soy Rubik Maray, no te muevas, ya viene la intro y empezamos con el video. No sé realmente cuántos años tenía cuando vi The Blair Witch Project o el proyecto de la Bruja de Blair o simplemente la Bruja de Blair. De hecho no recuerdo en qué año la vi. No sé si fue en el 99, año precisamente de su estreno, o si fue después. El caso es que, y esto sí lo recuerdo y muy bien, que fue un boom, que fue algo totalmente novedoso, fresquito, como nunca se había visto antes en el género del terror. Para ver una película famosa en los 90, para alguien que no iba a cine como yo, primero porque no sabía ni que eso existía, y si lo sabía era una experiencia tan fantástica como imposible. ¿Me creerían si les digo que mi primera experiencia cinematográfica fue 300 la 2? Sí, qué triste. Recuerdo todas las expectativas que generó el proyecto de la Bruja de Blair y el trauma con el que crecimos en esa época, ya que toda la publicidad de la película giraba en torno a que era un documental verdadero sobre una bruja que llevaba 200 años atormentando a un pueblo de Estados Unidos. Sí, es una película basada en un tremendo engaño mediático. Sin embargo, fue un éxito descomunal en taquilla que recolectó 248 millones de dólares, teniendo en cuenta un presupuesto tan bajo. Estamos hablando de un costo de 60 mil dólares. Estamos hablando de una película que no tuvo banda sonora, no tuvo una postproducción como cualquier película normal, porque se quería ser lo más realista posible. Los mismos actores grabaron la mayor parte de la película, la iluminación era real, simplemente ambientada por la luz de la luna y unas cuantas linternas. Nunca se había visto un proyecto tan vívido y natural y que a la vez fuera todo un fenómeno y un exitazo rotundo. Si bien la Bruja de Blair no creó el falso documental como se ha dicho en muchos sitios y foros, digamos que lo supo aprovechar mejor. Recordemos que en el 80, de hecho, precisamente en 1980 ya había sido mostrada otra supuesta cinta encontrada con el material del Holocausto Caníbal, que también mostraba un grupo de personas desaparecidas, las cuales solo quedó su evidencia fílmica. Película que también se rodó supuestamente que era verdad y pues fue una experiencia traumática. Esa forma de grabar que utilizó el proyecto de la Bruja de Blair, sumado a la técnica fílmica de rodar con cámara en mano con una textura granulada, quizás por las altas cantidades de ISO que significa grabar con poca luz, los colores desaturados y todas esas secuencias subjetivas fueron cosas que nunca antes habían sido vistas en el cine de terror. Estamos hablando de que la Bruja de Blair fue en ese momento una nueva forma de hacer cine en todos los aspectos, tanto que hay una especie de culto alrededor de la producción de esta película, culto mezclado con algo de leyenda exacerbada, como que la película se rodó en 8 días, el guión original solo tenía unas cuantas páginas, lo demás todo se escribió en pleno rodaje en pequeñas notitas que los directores daban a los personajes. Los diálogos eran totalmente espontáneos. Se dice que a los personajes no se les dio el guión completo, pues precisamente para que no conocieran la historia y poder basarse en esto para asustarlos de manera real. Puedes consultar en cualquier sitio de internet todo el culto que hay alrededor de esta película y la verdad sea dicha, si el cine se trata de transmitir emociones y meternos en la piel de un personaje, esta es sin duda una obra de arte del terror. ¿Por qué? Porque no es terror. Esta película era miedo genuino, no el cine de terror de hoy que es puro artificio. Quizá esta concepción de la película está muy apegada a su contexto de producción, y tal vez sea así. El caso aquí es que mi experiencia fue miedo, pavor, no susto. Miedo en su máxima expresión. Tan hondo fue el rayón en el cerebro que aún hoy juro haber tenido experiencias sobrenaturales con brujas. Quizás son falsos recuerdos que tengo, sobre todo con eventos sobrenaturales. Después del proyecto de la Bruja de Blair vinieron muchas películas que quisieron reproducir la fórmula
esta alquimia, pero sin mucho éxito. Sin embargo, en 2009 se estrenó Actividad Paranormal y casi que levanta la dignidad de los falsos documentales que ya venía decayendo después de La Bruja de Blair, pero solo fue un intento, porque aunque la primera película fue una historia fresca e inmediata y fue un exitazo en taquilla, su secuela destrozaron todo lo que había hecho la primera. ¿A qué viene toda esta carreta? Pues ayer me vi Blair Witch de Netflix, una secuela directa del proyecto de La Bruja de Blair, que desde ya te digo que esto es lo único bueno que tiene, porque respeta la historia original y no se la pasa por el papayo como el libro de las sombras o la secuela del 2000 de La Bruja de Blair 2, aunque eso de respetar es en cuanto a la historia, porque la bruja de esta película de Netflix se parece más a Slenderman calvo que a otra cosa. Primer fallo de la película de Netflix: intentar imitar los planos y las secuencias narrativas de La Bruja de Blair del 99. Todo lo que intenta imitar una obra de culto termina siendo una copia barata. Eso se escuchó dramático. Bueno, la mayoría de veces. Y esto es porque puedes repetir un plano, puedes repetir una secuencia, puedes repetir una historia, incluso puedes copiar un guión exactamente igual al original. Pero la sensación ligada a un contexto no puedes repetirla jamás. Eso en parte porque las personas cambiamos, ya no somos los mismos de aquel entonces. Ni siquiera soy el mismo que se acostó ayer. No vamos a comparar a los jóvenes y personas de los 90, cuando apenas Internet estaba aprendiendo a caminar en la sociedad, a la violada mental que nos pegó Internet hoy día. Nuestra visión del mundo era distinta y la manera como nos relacionábamos con el miedo pues era distinta. Parte en poco por esa virginidad mental de la que te hablo. Entonces, no puedes imitar una forma sin que pierda la sustancia. Y la sustancia de La Bruja de Blair del 99 era lo novedosa que fue en su momento. Cualquier intento hoy de repetir proyectos fílmicos tan icónicos son esfuerzos inútiles. Ni lo intenten. El mismo director dijo que ellos aprovecharon el momento y tenían poco tiempo para hacer eso. Y repetir eso hoy sería imposible, porque cualquiera podría buscar en internet que la protagonista es una actriz y que no está desaparecida como toda la publicidad de la película en ese entonces. Todo en La Bruja de Blair fue ficción. Crearon un sitio web falso, un documental falso que se estrenó meses antes del estreno de la película, testimonios falsos, fotografías falsos, incluso mensajes de missing falso. La Bruja de Blair fue el artilugio de la falsedad, pero de una manera genuina y original. Segundo error de la película de Netflix: querer darle la textura granulada y desaturada a la película de 2016 para asemejarla a la del 99. Y aquí sigo hablando del contexto. La Bruja de Blair de Netflix sucede 17 años después de la historia original, siguiendo una secuencia narrativa coherente con aquella historia, pero ese toque de falso documental en la imagen que le quieren dar con ese estilo a cámaras noventeras no te sale en la segunda década del siglo XXI. Los personajes de la nueva película llevan cámaras Canon con unos tremendos objetivos, drones, smartphone, y la textura de la película resulta incoherente porque quiere asemejarla con cámaras fílmicas del 90. Además, el glitch que sobreexplotas en toda la película, que es ese efecto como si el video se dañara, no te lo creo en una cámara moderna ni si me obligas. La película del 99 fue grabada con dos cámaras, una de 16 milímetros y una High 8. De hecho, yo tengo una de esas cámaras en la casa, buenísimas para grabar con poca luz. A ver, la película de Netflix tuvo cosas buenas, como el último acto de la película, que es lo mejorcito, la verdad, grabado en la Casa del Bosque. Casa, de hecho, que existe y tiene más de 200 años de antigüedad. Esa última parte inquieta un poquitico, sobre todo la parte del túnel que transmite esa angustia, ese encierro y esa sensación de claustrofobia que no puedes respirar. El resto, ya lo dijimos, un ejemplo de secuela innecesaria. Para mí esta película, más que una secuela, es un pobre copia y pega. No crean que tener una linterna y una cámara en mano y girarla en un bosque para todos lados están creando tremenda tensión en el espectador. Hay otras maneras minimalistas y bastante recursivas de hacer cine. Vemos, por ejemplo, Eliminar a Amigo. La primera, porque la segunda es más mala que un pedazo en el ojo. O el exitazo que fue la película Searching, grabado toda usando las pantallas digitales. Es decir, la película ocurre en las pantallas. En fin, el proyecto de La Bruja de Blair es irrepetible porque es una película anclada a un contexto y que, para bien o para mal, fue un cambio en el cine de terror. De hecho, es una de las 100 mejores películas de terror de los últimos 30 años, ocupando el puesto 12 según la Asociación de Críticos de Chicago.
Por más que quieran repetir una película, por más que quieran repetir un guión, por más que quieran repetir una técnica, una escena, no puedes repetir el contexto, la inmediatez de la cinta. Chao, chao, hasta que el video que surja el fucking Kraken.